Praga es una de las capitales europeas más visitadas, por ser considerada una de las ciudades más hermosas del mundo. Para disfrutar la magia que esta ciudad tiene para ofrecerte, es importante que elijas la temporada que mejor se adapta a tus gustos, ya que tu experiencia de viaje puede cambiar notoriamente en función de ese factor. Por eso te invito a mirar este video hasta el final y elegir el mejor momento para tu visita. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. El clima en Praga es del tipo continental, es decir, se caracteriza por tener inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. Si bien las estaciones están bastante marcadas, es difícil elegir una de ellas como la óptima para visitar esta ciudad. Prefiero decir que hay ciertos meses, dentro de ciertas estaciones, que son las mejores opciones para tu visita. Durante los meses de invierno, las temperaturas medias se sitúan en torno a los 0 grados de mínima, las heladas son frecuentes y la nieve puede alcanzar el medio metro de altura. Viajar a Praga en invierno es una buena opción, solamente si no tenés problemas con el frío y si te gusta disfrutar de un paisaje con nieve. Si el frío no te simpatiza, pero aún así pensás viajar entre los meses que dura el invierno, te recomiendo que evites los momentos en los que hace más frío, que van desde finales de diciembre hasta mediados de enero. En febrero las temperaturas empiezan a subir, por lo que puede ser el mejor momento para vivir un invierno praguense. De todas formas, hay que llevar ropa adecuada, porque las temperaturas siguen siendo bajas. La primavera es una de las mejores estaciones para visitar Praga. Las temperaturas son más templadas, hay menos turistas y el precio de los servicios se mantiene en niveles razonables. La única contra de viajar a Praga en esta época es que las lluvias suelen ser más frecuentes. Las temperaturas primaverales van desde los 10 grados al inicio, pudiendo llegar a los 25 grados a medida que se acerca el verano. Por eso es importante que tengas en cuenta que si viajas a Praga en marzo, es posible que aún pases algo de frío, ya que el invierno recién se está retirando. Si en cambio planificás tu viaje para abril o mayo, posiblemente puedas disfrutar de días más largos y de temperaturas más altas. Resumiendo, si hay que elegir un mes de esta temporada para visitar Praga, ese es mayo. El clima es totalmente templado y los días duran mucho más. Me atrevo a decir que viajar a Praga en verano no es la mejor decisión que puedas tomar. Al ser periodos de temporada alta, la ciudad se llena de turistas, los precios son más altos y las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados. Y como la sensación de humedad es bastante alta, el calor se hace sentir más. Si ya decidiste viajar en esa época, debes saber que el mejor mes para hacerlo es junio, cuando todos estos factores que te conté antes no son tan notorios. El inicio del otoño es otro de los mejores periodos para visitar Praga. Durante el mes de septiembre, las temperaturas son agradables y no llueve mucho. Otra característica importante es que la gran masa de turistas ya se ha dispersado y en consecuencia los precios empiezan a bajar. Ya en octubre las cosas cambian un poco, porque se vuelve más frío y lluvioso y las horas de sol van disminuyendo. Noviembre ya deja de ser un buen periodo, porque comienzan las primeras nevadas, las lluvias son más frecuentes y los días bastante grises. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.